Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis estimados alumnos del taller, llamémosle así, de filosofía, en lo que respecta cada una de las partes del cual se constituye esta investigación llamado análisis crítico sobre la base teórica de lo que es el ensayo académico. Les doy la más cordial bienvenida, espero que estén bien y bueno, luego ya la mayor parte tiene clases por la mañana, algunos seguramente también por la tarde y quién sabe también de la noche, turno noche, haya algún alumno porque las clases todavía comienzan a las 6:15 y como que empalma con su clase nocturno. A todos, una más cálida bienvenida. Continuamos con este siguiente eje que es el número 3 y que es en cuanto a la pregunta que lo representa, es igualito para todos los grupos. Se llama, la pregunta me refiero, ¿qué diferencias y semejanzas existen entre los autores seleccionados para el ensayo académico? Qué importante, chicos, saber la idea de un autor, el pensamiento, tal vez hasta su modo de pensar, que es algo diferente. Vean ustedes, ¿quién dijo, solo sé que nada sé? ¿O a quién se le atribuye en todo caso es esa idea? Solo sé que nada sé. ¿Podrían respondérmelo, chicos? Filosofía, chicos. Primera semana de clases. Hablamos sobre el periodo presocrático y periodo socrático. Ok, como dice Stalin Costilla y también Brian Chávez, Sócrates. ¿Y para qué nos ha servido? ¿Para qué le ha servido al hombre de la antigüedad y de estos tiempos conocer esa expresión? Solo sé que nada sé. Es cierto, es un poco difícil su interpretación, ¿no? El problema es que Sócrates no ha dejado algo muy tangible, o sea, algo material no lo ha dejado en gran medida y casi todo lo que sabemos de él es a través de su discípulo Platón, ¿no? Pero muchísimos pensadores como que coinciden en afirmar que el solo sé que nada sé da cuenta, por un lado, de la inmensidad del conocimiento. Imagínense que el espacio, ese oscuro, aquel que llamamos muchas veces firmamento, sea el conocimiento. Y nosotros, los seres mortales, los seres humanos, formamos parte de ese universo o de ese espacio. Cuán pequeñito, no nos veríamos, nos vemos en la inmensidad del espacio, ¿no? Y si lo quisiéramos plantear desde el punto de vista ético, inclusive, ¿no? Tal vez el valor que es más representativo del solo sé que nada sé es la humildad. Lo único que estamos haciendo es tratar de interpretar la idea de un autor, ¿entienden? ¿No? O cuando alguna vez también se los he comentado, Carl Sagan, un astrofísico norteamericano, muerto ya hace un cuarto de siglo, decía, sean escépticos, chicos, sean escépticos. No crean nada de lo que dice su profesor. Es porque estaba estimulando Carl Sagan a que esa teoría filosófica llamada el escepticismo esté presente también en la vida de las personas para no dar por sentado de una manera tan sencilla una verdad, de una manera tan fácil una verdad. Entonces, para eso necesitamos literalmente apoderarnos de estas ideas, porque luego nos van a servir como tesis de defensa de aquellas que podamos en determinados momentos confrontar
con otros alrededor de un mismo tema, un tema en común. Eso es lo que en gran medida nos ha llevado al equipo de docentes de filosofía a considerar que en este tercer eje, allí deben estar presentes estas semejanzas y estas diferencias, o estas diferencias y estas semejanzas entre los aproximadamente 10 autores, aproximadamente digo, pueden ser unos más o unos menos también, que ustedes hasta el momento, por lo menos hasta el eje número 2, ya han considerado. Entonces no se trata solamente de elegir la afirmación. Se trata de que esa afirmación, aquel que pueda tener 5 o 6 líneas, que esté representado a través de un párrafo, sea el que más le llame la atención al grupo investigador por el efecto, la influencia que esa idea que está en un párrafo está ejerciendo sobre el documento en general. Importante es saber entonces las ideas de los autores. Porque si así nos vamos ejercitando, ustedes sobre todo, ¿no?, en reunir una cantidad importante de citas que correspondan, no importa, a un solo autor, entonces la idea que ustedes van a manejar sobre un determinado tema o tópico se va a enriquecer notablemente. Y van a tener armas, argumentos, a qué, digamos, en qué defenderse cuando de sustentar una idea se trata. Por eso no es que cuando hablamos de seleccionar una cita textual o elegir una cita textual, hay que hacer el primero que se nos viene a nuestros ojos. Hay que hacer el primero que encontramos en un portal web, porque eso es lo más fácil, ¿no? De ahí la importancia y la necesidad que el estudiante ya desde este periodo formativo tome en cuenta para la búsqueda de la información lo que también les he comentado. O sea, revistas indexadas, tesis, sea de pregrado, maestría, doctorado, ensayos, artículos científicos o algún otro documento que tenga un soporte científico validado por especialistas. Eso es lo que ustedes deben ir ya considerando como parte de su perfil de investigadores, estudiantes investigadores. Entonces, cuando nos referimos al eje de análisis número 3, ¿qué diferencias y semejanzas existen entre los autores seleccionados para el ensayo académico? Nos remitimos en principio, ahora sí, explicando lo que está en el esquema, en esta presentación, nos remitimos a las fuentes, de donde hemos considerado, ¿no?, las fuentes, nos remitimos más que a las fuentes, nos remitimos a los ejes 1 y 2, hacia donde hemos considerado las fuentes. Ahora sí creo que está mucho mejor hablado. Hacia donde hemos considerado las fuentes que hemos buscado de manera casi total digital, ¿cierto? Por eso ahí se dice, las fuentes de los pensamientos de los autores están centrados en los ejes 1 y 2. Eje 1, cuyos autores han dado cuenta de la respuesta a la pregunta que ahí han planteado. Pregunta que ha girado sobre el aspecto más significativo
del título, que es, por ejemplo, la pobreza. Aquí llamamos inclusión social, que es la desigualdad social, que es el cambio climático, entre otras preguntas. Todas estas de carácter teórico. Entonces, ¿cuánta información, alumnos, hay sobre estos temas? Y aún así, y esto forma parte de su proceso de formación. Y aún así, lo que han hecho muchísimos grupos no es muchas veces hablar sobre el concepto, sino sobre las características. Pero lo hemos admitido finalmente. Ya cuando han ingresado a desarrollar el eje análisis 2, ahí principalmente la autoría de las ideas son intelectuales o autores de nuestro país, que han escrito y escriben en nuestro país. Salvo muy pocas fuentes que vienen de afuera, pero que dan cuenta de ciertos aspectos de nuestra realidad. Entonces, ¿qué hacer con estas ideas? Las del eje 1, que tiene que ver con la teoría, y la del eje 2, que tiene que ver con las características, tal cual se manifiesta el título hecho problema. Entonces, se supone que el grupo tiene que recolectar la información, pero para recolectar la información tiene que hacer algo así como una depuración, ¿no? De qué es lo que finalmente le va a servir al grupo. Es como cuando estuviéramos seleccionando ropa útil. Ropa útil. Aquella ropa que está con hueco, que está desgastada, tenemos que descartarla y nos quedamos solamente con aquella ropa o vestido que todavía puede ser utilizado por personas. Con la información es más o menos lo mismo, ¿no? Es tanta la información que existe, no toda la información es de calidad, no toda la información es vinculante, no toda la información responde casi de manera directa a la pregunta que se plantea en estos dos ejes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando nos ponemos a leer, ¿no? Una y otra vez, pausadamente, en el tiempo que debemos darle a la lectura, ahí nos vamos involucrando con el tema. Ahí se va generando ese compromiso que se representa por el deber mismo de hacer la investigación. Y eso es lo que nos va, como se dice, conectando con la información y a partir de ahí van a ir resaltando esas ideas que ustedes van considerando como importantes y que lo van algo así como seleccionando a través de la técnica del subrayado o del resaltado, entre otras. Para cuando hayan terminado la lectura, entonces ya van teniendo una cantidad importante de citas que tentativamente ya lo podrían considerar una vez que comienzan a desarrollar cada uno de los dos ejes de análisis. Cuando esto lo tienen bastante claro, Su micrófono, profe. ok, muchas gracias por el dato. Cuando el grupo ha tenido el tiempo suficiente necesario para leer y para extraer la información, entonces en principio ya sabe qué idea destinar para la descripción.
ya sabe qué cita de entre el abanico que tiene va a escoger. Y sabe cómo explicar, cómo inferir dicha cita textual. Que no tiene por qué ser valorativa ni crítica, sino tiene con las palabras del grupo, no tiene por qué salir de los límites de la idea que el autor ha dejado como mensaje en su respectiva cita textual. Por eso que en esa siguiente secuencia del esquemita se dice líneas de pensamiento, posturas del grupo. O sea que el grupo asume esas ideas, lo hace suyo, ¿no? Y al hacer suyo la idea, el grupo no va a contribuir a otra cosa que a tener claro el panorama a seguir en la investigación, la carrera a seguir en la investigación en las siguientes secuencias de dicha investigación. De ahí que en la tercera figura se dice, ayudan a determinar la investigación del análisis crítico. ¿Qué es lo que ayuda a determinar la investigación? O sea, determinar la investigación no es sino tener el panorama claro de lo que he comenzado a elaborar y de lo que me falta todavía desarrollar hasta la culminación del mismo, es decir, hasta los resultados o las conclusiones. Pero si tengo mis citas y no sé qué significan estas citas, si tengo las citas y no sé el significado del mismo, no las entiendo, ¿cómo voy a determinar la investigación? Es imposible. Determinar no es otra cosa entonces que darle forma a la investigación. Que la investigación, cuya estructura ya ustedes lo conocen, vaya desarrollándose, ¿no? En esa línea de lo que el grupo espera conseguir al cabo de un tiempo de investigación. Y finalmente, producto de esas ideas que van a caracterizar la investigación, entonces esto permitirá finalmente lograr el mismo, llegar hasta las conclusiones con unas ideas bastante claras y bien definidas acerca de lo que ha sido el análisis crítico. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer durante estos siguientes días con el eje de análisis 3? Los grupos van a elaborar, ¿no?, tal como aquí está señalado, van a elaborar en relación al eje análisis 1, por lo menos 2 semejanzas y en relación a las diferencias, por lo menos una, ¿no? Esta manera, digamos, de establecer cantidades, más para las semejanzas que para las diferencias, obedece a que habitualmente en otros trabajos ha habido algunas dificultades más en las diferencias que en las semejanzas. Entonces, hemos considerado de que por lo menos el grupo, para cada uno de los dos ejes de análisis, debe hacer por lo menos una diferencia y 2 semejanzas. Igual para el eje de análisis 2, 2 semejanzas y una diferencia. ¿Cuántos van a desarrollar? Solo 4, ¿no? O sea, 4 desde el punto de vista de semejanzas y diferencias para cada eje, pero en sí van a desarrollar 6, pues, ¿no es cierto? 3 entre semejanzas y diferencias para el eje 1 y 3 entre semejanzas y diferencias para el eje 2. En total, 6 van a elaborar. Ahora, ¿cómo lo van a elaborar? Me salgo un instante de este esquema
Y me voy, acá está. Me voy al eje de análisis 3. Dice, eje de análisis 3, ¿qué similitudes y discrepancias existen? Lo de complementariedad no lo tomen en cuenta porque ya no abordamos ese aspecto. ¿Qué similitudes y discrepancias existen entre los autores seleccionados para esta investigación? ¿No? Entonces, estoy considerando sobre todo algo así como la estructura que debe seguir la elaboración de las semejanzas y las diferencias. Aquí he considerado el término semejanza como similitudes. Vendría a ser casi lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mismo orden están dados aquí los ejemplos. Comenzamos por el eje 1, similitudes o semejanzas del eje 1. Y luego, discrepancias o diferencias del eje 1 y del eje 2. Eso es lo mismo que ustedes van a escribir en su análisis crítico. Después de donde dice eje de análisis 3, la pregunta. Y después de la pregunta van a escribir semejanzas, no similitudes, esto es de un tiempo atrás, ¿no? Van a escribir semejanzas. Y luego de las semejanzas, ¿cuántas van a desarrollar? ¿Cuántas semejanzas? ¿Recuerdan, chicos? 2, claro. Así es. 2 semejanzas. Entonces, 2 semejanzas para el eje, para el eje análisis 1 y una diferencia también para el mismo eje. Ahora, la idea es que ustedes vayan ya perfilando una forma de redactar, porque hay diferentes maneras, ¿no? He querido con estos ejemplos darles cierta variedad para que ustedes luego lo pongan en ejercicio o en práctica. Por ejemplo, dice, semejanzas sobre el eje análisis 1. Primer ejemplo, dice, sobre el agua potable, Becerra y Salas, año y autor, autor y año, así como la Organización de las Naciones Unidas 2021, o sea, ahí están los dos autores, años diferentes, ¿cierto? Donde ellos hacen sus publicaciones, coinciden. Por eso es la semejanza. Coinciden, ¿no? En que sobre el agua potable, está resaltado ahora en amarillo, es un elemento indispensable para la vida del ser humano. No es que, chicos, no es que al pie de la letra, eso es imposible. No es que al pie de la letra, en Becerra y Salas y en la Organización de Naciones Unidas, ellos lo hayan escrito de esta manera. No, no, no. Tal como está redactado en el original, en las citas, entonces el grupo ha inferido que ese es lo afín, ¿no? Que esa es la idea que los aproxima a estos dos autores. Entonces ya tienen un primer modelo o forma de cómo elaborar sus semejanzas. No me copien, por favor, chicos, literal la cita textual. Este espacio, el del eje 3, no es para que me copien de manera literal la cita textual. Es para inferir también, pero no para copiar. De ahí entonces que, tal como ha sido una constante desde que han comenzado a desarrollar el análisis crítico, primero tienen que leer las citas, pues, para ver en cuál de las 5 hay semejanzas y en cuál de ellas existen diferencias. Ahora, en el segundo ejemplo, vean ustedes, ha habido un pequeño cambio, ha habido una alteración en la posición, ¿no? Ahora primero
están los autores. O sea, se puede comenzar así directamente con los autores. Entonces, se dice, número 2, Becerra y Salas 2015 y la ONU, aquí ha habido un error, y la ONU, ONU 2021, sobre el agua potable manifiestan que es un elemento indispensable para la vida del ser humano. Igualito, lo último. O sea, la afinidad es la misma. Está cambiando nada más los lugares que han ocupado en el primer ejemplo el autor, sí, el autor y el aspecto más significativo que es el agua potable. O sea, la identificación de la coincidencia es igual para el ejemplo número 1 y para el ejemplo número 2. Solo que en el número 2, comienza con los autores. Ahora veamos otro ejemplo bastante parecido, ¿no? Número 3. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2003 es afín. Ese término, es afín, no lo encontramos en los dos anteriores. Hablamos de coincidencias, se dan cuenta, pero no hablamos de afinidades. Pero vendrían a ser en realidad casi lo mismo. Entonces, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2003 es afín con Becerra y Salas 2015, en que el problema del saneamiento tiene que ver siempre con el agua, pero en otro aspecto. En que el problema del saneamiento, del saneamiento, surgen las enfermedades a los niños hasta causar la muerte en ellos. ¿No? Ven ustedes formas previas de redacción en relación a la cita textual. El autor y año, ¿no?, va al inicio y en la parte final, resaltado en amarillo, ahí tenemos la identificación de la coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia de ambos autores? O sea, de ONU, pero en el Programa para el Medio Ambiente, y de Becerra y Salas, que el problema del saneamiento surgen las enfermedades en los niños hasta causarle la muerte a ellos. Ahora, otra forma de redactarlo tenemos en el modelo o ejemplo número 4. En relación al efecto del saneamiento del agua potable, se entiende como problema la ONU 2003, se entiende que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la ONU 2003, y Becerra y Salas 2015, afirman que dicho problema del agua surge en las enfermedades a los niños hasta causar la muerte en ellos. O sea, la idea es la misma. Lo que cambia ligeramente es la manera como se ha redactado. Entonces, quisiera pues que estos ejemplos les sirvan a ustedes para que vayan practicando de la misma manera y no estén siendo redundantes en la redacción. Eso va a quedar seguramente ya en el pasado a partir de esta explicación. Ahora, con las discrepancias, ¿no? Les he pedido solamente una discrepancia del eje 1 y una discrepancia del eje 2. Por eso que el ejemplo sobre las discrepancias gira cuantitativamente en esa línea para el eje 1 y para el eje 2. Sobre el eje 1, dice, mientras que el Programa de los Derechos Humanos de la ONU 2011 considera que el agua no es solo una necesidad, sino un derecho a su acceso, por lo que el agua, debe ser proporcionado en cantidad y en calidad. O sea, el tema aquí es, la idea aquí es cantidad y calidad. El Programa del Medio Ambiente para las Naciones Unidas, por otro lado, entonces sostiene que una pésima calidad en el control del agua ocasiona el 80% de enfermedades en las poblaciones de los países emergentes. O sea, mientras
que mientras que un autor, ¿no? Programa de los Derechos Humanos, considera importante la calidad del agua, otro autor dice que la calidad del agua es algo así como una utopía, porque esta viene contaminado en alrededor del 80% de su contenido. Entonces se dan cuenta cuál es el punto de discrepancia, la cantidad y calidad del agua. Queridos alumnos, lo que menos quiero es viendo experiencias pasadas que cuando lleguemos, de hecho ya estamos ahora en el eje 3, cuando mejor dicho hagan sus envíos, no encontremos o no se encuentre literalmente dos ideas marcadamente diferentes. Eso no es discrepancia. Y seguramente si es que lo hacen de esa manera, los docentes de filosofía le vamos a hacer como comentario o le vamos a escribir como comentario. No hay discrepancia, hay solo dos ideas diferentes, pero no hay discrepancia. Entonces, para eso sirve este aspecto de las diferencias, para que nos demos cuenta cómo las ideas que pueden tocar, abordar un mismo aspecto, pueden estar organizados de una manera tan a veces distinta, que es lo que sugiere entonces el conflicto que se da alrededor de un mismo tema o aspecto en común. Entonces, por favor, no me hagan dos ideas diferentes. No se les está pidiendo eso, ¿no? Se les está solicitando que encuentren un punto común. Dentro de las 5 citas, estamos en la diferencia, alrededor del cual se pueda discrepar, pero no me consideren dos ideas diferentes. Luego, en el eje análisis 2, algo parecido, ¿no? Y aquí también, al igual como ya en otras ocasiones les he dicho, este es un trabajo pasado y pues hay algunos errores y producto de esos errores vamos mejorando el mismo. Aquí, por ejemplo, los chicos de ese grupo en ese año consideraron como fuente informativa un periódico digital. Hoy no le estamos pidiendo, es más, estamos rechazando cada vez que el alumno envía una información de esa naturaleza. Por eso que le pedimos fuentes bastante serias. Pero en fin, esta es la historia de ese entonces, ¿de acuerdo? Entonces dice, según el diario Gestión, año 2020, cuando se suscita un problema que afecta la distribución normal de agua en el distrito de San Juan de Lurigancho, y viene la idea, normalmente los camiones cisternas se ubican en puntos fijos. Ahí, por ejemplo, encontramos una idea, puntos fijos. Y las personas, los vecinos, pues, desde donde vivan, ¿no? Van hacia esos puntos, con sus baldecitos de agua, en fin, ¿no? Dice, esperando la llegada de los vecinos con sus baldes u otros objetivos para llenarlos y llevar el agua a su casa. El mismo diario advierte que la estrategia de llegar con agua a los vecinos no es correcto, pues más allá de estacionar los camiones cisternas, se debería aprovechar de estos para una circulación reiterada por todas las zonas o sectores carentes de agua y así llegar prácticamente hasta el mismo domicilio del vecino afectado por la ausencia de agua en San Juan de Lurigancho. ¿Cuál es entonces el punto común de discrepancia? Los camiones cisternas. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿No? Que están ahí estacionados cuando sería lo aconsejable, ¿no? Hagan una
movilidad constante para evitar el traslado a veces de larga distancia de los vecinos. Entonces vean ustedes cómo en el caso de esta fuente, no es muy común en realidad. Lo estamos aprovechando, sí, ¿no? Una misma fuente, pero están allí las dos ideas sobre un mismo problema, pero ideas diferenciadas. ¿Se dan cuenta? No es muy común aquello, pero igual lo quise seleccionar porque me pareció interesante. Entonces he querido compartir en estos minutos, chicos, este eje número 3, ¿no? Que es el que van a comenzar ya a enviar desde este fin de semana, ¿no? Ya nos estamos aproximando a la culminación del desarrollo. La próxima semana les explicaré cómo hacer el eje análisis 4 y con eso habrá terminado prácticamente lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces, quisiera por parte de ustedes, chicos, preguntas. Aquella explicación que no haya quedado tan clara, por favor, para que se vayan convencidos sobre cómo desarrollar el eje análisis 3. Pregunta, chicos. Mientras van pensando en sus preguntas, un instante les voy a pasar el enlace para que puedan hacer su asistencia, registrar su asistencia. Bien, ya he colocado en el chat del Zoom el enlace. Por favor, registran su asistencia. Dos cositas nada más. Sus apellidos y nombres y el horario al cual pertenece. Ah, Sai Cárdenas nos dice, ¿cuántas frecuencias en el eje análisis 3? Esto es el eje análisis 3, ¿no? Más que frecuencias, Sai, está la cantidad. Esto lo había comentado aquí. Está la cantidad de semejanzas y diferencias que van a elaborar o a desarrollar en el eje análisis 1 y el eje de análisis 2. Para efectos del eje análisis 1, les había dicho mínimo 2 semejanzas. Mínimo, o sea, pueden hacer 3 semejanzas. ¿De acuerdo? Pueden hacer 3 semejanzas, pueden hacer 4. Va a depender mucho también de cuán afín sean las ideas de los autores que ustedes han seleccionado. Y como diferencias, solamente uno. Si por ahí consiguen 2, bacán, ¿no es cierto? Queda ahí con 2, ¿no? Pero por lo menos 1 y semejanzas 2. En el caso del eje análisis 2, de la misma forma. Aquí no hablamos de frecuencia en realidad porque estamos aplicando el término frecuencia a la ruta de la redacción, que se constituye de una descripción, una cita textual y su comentario. Aquí nada de eso va a ir, ¿no? Nada de eso, es una manera muy diferente. Ahora que han explicado cómo elaborar el eje 3, es una manera muy diferente de redactarlo. Entonces, para el eje análisis 2, lo mismo. Por lo menos, como mínimo, 2 semejanzas y en cuanto a la diferencia, por lo menos una diferencia. No sé, Saik, si quedó clara la respuesta. Ok, gracias por tu pregunta. Chicos, por favor, van registrando su asistencia. ¿Más preguntas, chicos? Me salgo un instante del esquema para volver nuevamente aquí al modelo.
Chicos, ¿por qué el interés de explicarle el modelo de las semejanzas, que para efecto de este modelo son las similitudes, pero es lo mismo de semejanza, ¿de acuerdo? Para evitar redundancia cuando ustedes vayan a elaborar las semejanzas y las diferencias también, ¿no? Sería muy interesante que los inicios de sus semejanzas y sus diferencias sean conforme se está explicando aquí en el modelo. Porque en verdad la diferencia va a estar desde el punto de vista de que son temas diferentes los que ustedes están investigando, ¿no? Por decirlo de esta forma, tomando en cuenta el primer ejemplo que dice sobre el agua potable. Pues para el grupo que tiene cambio climático, va a escribir sobre el cambio climático. Para el grupo que tiene como tema, a ver, el aspecto más significativo que sea la pobreza, sobre la pobreza, sobre la igualdad de género y así sucesivamente ya viene acompañado luego con los autores y el año correspondiente. ¿Se dan cuenta? Y como le estoy solicitando por lo menos 2 semejanzas, en la segunda semejanza ya podrían directamente iniciarlo con los autores y el año. A eso me refiero con aquello de la variedad. En la variedad también de la redacción, del arte de escribir, está la riqueza propia de la investigación. Entonces, con esto, por favor, una vez más le pido, no me hagan redundancias, no me escriban lo mismo, los mismos inicios, ¿no? Porque ya tienen un material en el que se le ha explicado que pueden redactar de diferentes maneras, respetando una misma idea afín o semejante entre dos autores. Más preguntas, chicos. Los que aún no han registrado su asistencia, por favor, les pediría lo hagan. Y en cuanto al eje 2, sobre todo respecto del segundo ejemplo que hemos dado, que tiene que ver con el eje análisis 2, normalmente no van a encontrar que un mismo autor, digamos, dé cuenta de dos maneras o de una interpretación a través de dos formas diferentes de poder contextualizar el problema. Normalmente no lo van a encontrar. O sea, ahí siempre van a tener que recurrir a dos autores. Sí, ok, es el que ahí figura, sí. Registren por favor ahí su asistencia, el que esté en el chat. Cada una de las tutorías que tenemos se graban y después se comparten. En el caso de los alumnos que no son del profesor Arenas, el docente lo que hace es compartirlo en el WhatsApp de filosofía, de los docentes de filosofía, para que ellos a su vez lo compartan a los delegados de sus respectivos grupos. En mi caso hago lo mismo. Yo tengo 5 secciones a mi cargo, entonces una vez generado el enlace del video, ¿no? Inmediatamente reporto ese enlace a los 5 delegados. Siempre lo estamos haciendo así, no es novedad.
Y por eso de que todos los alumnos tienen acceso a este video porque se les facilita el enlace del video. Bien, chicos, en estos instantes finales ya, si hay alguna pregunta más. Ok, si no lo hay, espero haya sido de su comprensión, de su entendimiento, este corto tiempo que hemos pasado explicando cómo poder elaborar el eje de análisis 2. Sí, nuevamente, ok, dice el canal del profesor. No tengo muchos videos en realidad, ¿no? Pero algunos de los que están ahí son los que comparto con ustedes. Seguramente en algún momento me va a entrar el bichito por preparar videos y en fin, ¿no? Pero por ahora solamente los que comparto con ustedes, que no son muchos. De todas maneras, las gracias por la digamos, por la información que allí aparece. Chicos, entonces no olviden, a partir de este fin de semana, ya todos los equipos deben hacer sus envíos a sus respectivos profesores sobre la elaboración del eje análisis número 3. Que tengan muy buenas tardes, chicos, un buen descanso y nos vemos la próxima semana en algunos casos y en otros por estos días todavía de manera presencial en la universidad. Saludos para todos.